Bienvenidos a la discusión número 5, primera parte. Problema número 1. Se calienta a 912 grados Celsius un hierro que contiene 0.05% de carbono dentro de una atmósfera que produce 1.20% de carbono en la superficie y se mantiene así durante 24 horas. Calcule el contenido de carbono a 0.05 centímetros bajo la superficie si en el literal A el hierro es BCC y literal B si el hierro es FCC. Explique la diferencia. Primeramente vamos a extraer la información importante. Vamos a indicar datos. Tenemos que inicialmente el hierro tiene una concentración C sub 0 de 0.05% de carbono. Además, este está dentro de una atmósfera que tiene una concentración de 1.20% en carbono. Esa es la concentración que justamente está en contacto con la superficie. Por lo tanto, concentración en superficie es 1.20% de carbono. El tiempo de duración de este proceso es de 24 horas. Si hacemos la conversión de unidades, aquí resulta de 86.400 segundos. Nos pide encontrar cuál es la concentración C sub X. Esta es la interrogante. El espesor que indica el problema es de 0.05 centímetros. Con esa información vamos a indicar en el primer literal el par difusor que se va a analizar. En este caso es el carbono en hierro BCC. ¿Cuál es la información importante que debemos extraer de esta condición? Debemos ir a la tabla y descubrir cuáles son los valores de la energía de activación y de la constante D sub 0. En el primer caso, observen, tenemos carbono en hierro BCC, por lo tanto, para este par difusor tenemos esta energía de activación y su constante D sub 0. Extraemos esa información. La energía de activación es 20.900. Estas son calorías por mol. Además tenemos la constante D sub 0 con un valor de 0.011 centímetros al cuadrado por segundo. Vamos a agregar el valor de la constante de los gases. Recordemos que R es igual a 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Con esta información ahora podemos calcular la difusividad. Recordemos que la expresión para la difusividad es T igual a D sub 0 por E a la menos Q sobre R por T. Como ya tenemos el valor de energía de activación, tenemos el valor de la temperatura, tenemos el valor de D sub 0, por lo tanto podemos sustituir y decir acá que D es igual a D sub 0, 0.011, E a la menos, colocamos la energía de activación, 20.900, la constante de los gases, 1.987, y la temperatura. La temperatura que nos da el problema, tenemos acá
un dato de 912 grados Celsius. Podemos agregar ese valor de temperatura. Temperatura es igual a 912 grados Celsius, que transformados a Kelvin se obtiene un valor de 1185.15 Kelvin. Sustituimos ese valor, 1185.15, y con esto resultará una difusividad de 1.538 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. Esa constante de difusividad servirá para calcular el argumento Z. Vamos a indicar por acá entonces argumento Z. Recordemos que este es igual a x sobre 2 veces la raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo. Tenemos el valor del espesor X, tenemos la difusividad que acabamos de calcular y tenemos el tiempo, 86.400 segundos. Al hacer la sustitución podemos indicar que Z es igual a X, que está en centímetros, 0.05 dividido entre 2, raíz cuadrada de la difusividad, 1.538 por 10 a la menos 6 multiplicado por el tiempo de 86.400 segundos, y con eso se obtiene un valor de argumento Z de 0.06858. Debemos encontrar ahora el valor de la función error cuando es evaluada en ese argumento. Vamos a poner por acá función error. Recordemos que la función error evaluada en el argumento Z es lo que nosotros deseamos encontrar ahora, es decir, cuánto resulta esa función si lo evaluamos en el valor de 0.06858. Esto es ahora lo que vamos a encontrar. Tenemos una tabla de referencia de los argumentos Z y de la función error evaluada en esos Z, y debemos recurrir entonces a la interpolación. Vamos a indicar ahora el proceso de interpolación. Y vamos a hacer una pequeña tabla. En el lado izquierdo colocaremos los argumentos Z, en este caso el dato que tenemos es 0.06858 y necesitamos conocer la función error evaluada en ese argumento. Nos vamos a la tabla de referencia y observamos cuáles son los valores entre los que se encuentra el argumento Z que acabamos de encontrar. Si observamos, el 0.06858 se encuentra entre este argumento de 0.05 y el argumento de 0.10 con sus respectivos valores de evaluación de la función error. Por lo tanto, nosotros podemos indicar en nuestra tabla, al lado izquierdo, recuerden, colocaremos los valores de Z. El primer Z de 0.05 es el inferior, donde la función evaluada
es de 0.0564. Tenemos el otro extremo, el 0.10, donde la función evaluada resulta en 0.1125. De esta interpolación vamos a tener el resultado de que la función error evaluada en z tendrá un valor de 0.0703. Ustedes pueden consultar el proceso de interpolación en el ejercicio resuelto en clase para la aplicación de la segunda ley de Fick. Ahora bien, teniendo la función error evaluada en ese argumento, conociendo ese valor, podemos aplicar la segunda ley de Fick. Vamos a colocar aplicando segunda ley de Fick Recordemos que la segunda ley de Fick establece que la concentración en superficie menos la concentración C sub X entre la concentración en superficie menos la concentración C sub 0 es igual a la función error evaluada en el argumento Z. Si despejamos de acá nuestra incógnita, que es la constante a la profundidad X, vamos a indicar que C sub X es igual a la expresión C sub S menos la función error evaluada en Z, factor común de C sub S menos C sub 0. Al sustituir la información, recordemos que C sub X es igual a C sub S, que tiene un valor de 1.20 menos la función error evaluada en Z, resultó en 0.0773. De nuevo, concentración C sub S 1.2 menos la concentración inicial de 0.05. Con esto se obtiene un valor de concentración en X de 1.11. % de carbono. Esa es la primera respuesta en el literal A. Ahora tenemos que hacer la misma evaluación, pero considerando la estructura FCC. Vamos a analizar siempre, en el caso B, un par difusor de carbono en hierro pero la diferencia estará en su estructura cristalina. Vamos a tener que es carbono en hierro FCC. Vamos a extraer la información necesaria. Recordemos siempre la tabla de referencia para el caso de el carbono en hierro FCC. Tenemos ahora nuestro par difusor, se encuentra acá, su energía de activación 32.900 calorías por mol y la constante de sub 0 0.23 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces vamos a indicar esa información: 32.900 calorías por mol, la energía de activación, la constante de sub 0 0.23 centímetros cuadrados sobre segundo. De nuevo vamos a calcular la difusividad. Este es un valor que se va a modificar puesto que tenemos otros valores de energía de activación y de sub 0.
Al hacer esta sustitución, acá se va a obtener un valor, recordemos, 0.23 multiplicado por E a la menos la energía de activación, 32.900, la constante de los gases R, 1.987, multiplicado por el valor de temperatura, 1185.15. Con esto se obtiene un valor de difusividad de 1.969 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados sobre segundo. Tenemos ya nuestro valor de difusividad. Podemos calcular entonces nuevamente un argumento z. X sobre 2 raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo. Al hacer esa sustitución, acá vamos a tener siempre 0.05 centímetros, 2 veces la raíz cuadrada de este valor que acabamos de encontrar, 1.969 por 10 a la menos 7. El tiempo sigue siendo 86.400. Y resulta entonces en un argumento de 0.19167. Con ese argumento z, entonces ahora debemos encontrar la función error. De nuevo, nuestra incógnita será la función error, pero evaluada ahora en 0.19167. Esta es nuestra incógnita. Realizamos nuevamente la tabla. Donde vamos a colocar en el lado izquierdo el valor de los argumentos, 0.19167 en este caso, y nos interesa conocer cuánto vale la función error evaluada en ese argumento. Nos vamos para la tabla de referencia y recordemos que ahora estamos con 0.19167. Para los zetas, ese 19167 se encuentra acá entre 0.15 y 0.20 con sus respectivos valores de función evaluada. Extraemos esos datos, los colocamos en la tabla. Vamos a indicar que uno de los casos es el 0.15, donde su evaluación resulta en 0.1680. El siguiente es 0.20, donde su evaluación resulta, según la tabla, de 0.2227. De esta tabla, entonces, cuando realizamos la interpolación, descubrimos que la función error evaluada en z resulta con un valor de 0.21366. Es decir, la función error evaluada en 0.19167 obtiene un valor de 0.21366. Este es el dato que utilizaremos para aplicar la segunda ley de Fick. Vamos a escribir
aplicando segunda ley de Fick, tendremos C sub S menos C sub X entre C sub S menos C sub 0. Esto es igual a la función error evaluada en Z. Ya hemos indicado que el despeje de C sub X resulta como C sub S menos la función error evaluada en Z multiplicada por C sub S menos C sub 0. Al hacer las respectivas evaluaciones, vamos a obtener por acá un valor de 0.954% de carbono. Muy bien, con esa información ahora debemos concluir respecto a la diferencia. Si recordamos, la concentración C sub X para la BCC resultó de 1.11 y ahora para la FCC resulta de 0.954. Vamos a indicar a qué se debe esa diferencia. Con BCC resultó una concentración en X de 1.11% de carbono y con FCC resultó una concentración menor, 0.954% de carbono. Acá vamos a recordar un concepto importante, y es que la estructura BCC es menos compacta que la FCC y por lo tanto es más fácil para los átomos difundirse a través de ella. Por eso observamos el mayor valor de concentración C sub X para el mismo espesor. Nuestra respuesta entonces acá para la diferencia de esos dos valores es que como la estructura BCC es menos compacta, que la FCC, los átomos se difunden con mayor facilidad. Se difunden con mayor facilidad en la BCC. Y de ahí que se obtiene un mayor valor de concentración. Problema número 2. ¿Qué tiempo se requiere para nitrurar un acero con 0.002% de nitrógeno para obtener 0.2% de nitrógeno a 0.002 pulgadas bajo la superficie, si el tratamiento se realiza a 625 grados Celsius? El contenido de nitrógeno en contacto con la superficie es de 0.15%. Primeramente vamos a extraer la información. Debemos identificar qué tipo de concentraciones tenemos. En el primer caso tenemos una concentración inicial de nitrógeno de 0.002%. Deseamos obtener una concentración de 0.12% de nitrógeno a un espesor 0.002 pulgadas, es decir que esta es nuestra concentración C sub X, 0.12% de nitrógeno. Nos dice que el proceso se está dando a una temperatura de 625 grados Celsius, que convertidos a Kelvin resultan de 898.15 Kelvin. Nos dice además que el contenido de carbono en la superficie, es decir, la concentración C sub S, es de 0.15% de
nitrógeno. Debemos indicar el par difusor. En este caso tenemos nitrógeno difundiendo en una matriz de acero, es decir que quien forma la estructura principal es el hierro. Nitrógeno en hierro, y como lo tenemos a una temperatura de 625 grados Celsius, debemos recordar los conceptos de polimorfismo y alotropía. Bajo esa temperatura el hierro tiene una estructura BCC. Vamos a indicar entonces nitrógeno en hierro BCC. Con eso debemos indicar los datos de energía de activación y la constante de Suxero. Observemos en la tabla que tenemos nitrógeno en BCC, por lo tanto su energía de activación es de 18.300 y de Suxero 0.0047. Extraemos esa información: 18.300 calorías por mol y 0.0047 centímetros cuadrados sobre segundo. Recordemos la constante de los gases: 1.987 calorías por mol por Kelvin. Como tenemos los tres datos de concentraciones, podemos aplicar inicialmente la segunda ley de Fick. Aplicando segunda ley de Fick. Recordemos que la concentración en superficie menos la concentración C sub X es igual a la concentración en superficie menos la concentración C sub 0, y eso es igual a la función error evaluado en el argumento Z. Tenemos que C sub S vale 0.15, C sub X vale 0.12, de nuevo 0.15 menos C sub 0 con 0.002, y eso será igual a la función error evaluada en Z. Entonces de acá va a resultar un valor de la función error evaluada en Z igual a 0.2027. Observen que en este caso, con los datos que tenemos, primeramente se ha encontrado ahora la función error, a diferencia del caso anterior que encontramos primero el argumento Z. Ahora, como tenemos la función error pero no conocemos el argumento Z, entonces debemos encontrar ese argumento a través de la interpolación. En la interpolación de nuevo realizaremos una tabla donde en el lado izquierdo colocaremos los argumentos Z y en el derecho la función error evaluada en ese argumento. Para nuestro caso, nuestro argumento resultó de 0.2027, pero no conocemos cuál es ese argumento Z. Ahora debemos entrar a tablas referencias con el valor de 0.2027 y observar dentro de qué valores se encuentra. Tenemos aquí el argumento Z a la izquierda y la función error al lado derecho. Observemos que 0.2027 está entre los valores de 0.1680 y 0.2227, donde sus argumentos Z son 0.15 y 0.20 respectivamente. Estos son los pares ordenados que necesitamos. Para un dato de Z de 0.15 se obtiene un valor de 0.1680.
para un valor de z de 0.20 se obtiene un valor de 0.2227. Al realizar la interpolación, cuando despejamos z, vamos a descubrir que z tiene un valor de 0.18172. Nuevamente les hago la invitación para que revisen el ejercicio resuelto de la clase número 2 de difusividad, donde aplicamos la interpolación para la segunda ley de Fick. Ahora que ya tenemos el argumento z, debemos calcular además el valor de la difusividad. La difusividad, recordemos que es d sub 0 por e elevado a la menos q sobre r por t. Esa información ya la tenemos del par difusor. Es decir, que d es igual a d sub 0, que de tabla se obtuvo de 0.0047 por e elevado a la menos la energía de activación 18.300, constante de los gases 1.987, temperatura 898.15 Kelvin, y de esto resulta un valor de difusividad de 1.655 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados sobre segundo. Tenemos el valor del argumento z, tenemos el valor de la difusividad, y entonces ahora podemos aplicar la expresión del argumento z. Recordemos que z es igual a x sobre 2 veces la raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo, en donde nuestra incógnita está aquí. Nuestra incógnita es el tiempo. Vamos a indicar por acá. Despejando tiempo. Al despejar el tiempo, entonces se va a obtener la expresión. Pueden realizarla ustedes a detalle. X sobre 2 veces el argumento z elevado al cuadrado sobre la difusividad. Toda esa información la tenemos. Podemos entonces sustituir en la expresión x. Recordemos que es un espesor de 0.002 pulgadas que trasladado a centímetros resulta en un valor de 0.0058. Esos son centímetros. Aquí entre 2 por el valor de z, 0.18172. Todo esto debe estar elevado al cuadrado y dividido entre el valor de difusividad que ya encontramos, 1.655 por 10 a la menos 7. Con esto resulta un tiempo de 1180.49 segundos. Ese valor en términos de segundos tal vez no nos da mucho la idea de cuánto tiempo debe ser. Trasladémoslo a minutos para que tengamos una mejor apreciación y resultará un tiempo de 19.67 minutos. Entonces este proceso de difusión requiere alrededor de 19.67 minutos para obtener los valores de concentración que se indican. Gracias por su atención.
Discusión 5. Segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick se aplica para la difusión en estado no estacionario. En la solución se involucran las siguientes variables. Un material con una composición inicial relacionada con el elemento que se difunde. Esta concentración inicial se representa por medio de C sub 0. Un medio que rodea al material con una composición que rápidamente es alcanzada por la superficie del mismo. La concentración en la superficie se representa por C sub S. Y una concentración a una profundidad o distancia X, la cual se denomina C sub X. Además tenemos el tiempo y la difusividad. Habiendo conocido las variables, procedamos al planteamiento del problema. El problema 3 aborda la difusión de aluminio en silicio. Este proceso se realiza a 1100 grados centígrados, lo que equivale a 1373 Kelvin. Dura 6 horas y vamos a tener las siguientes condiciones. En el silicio no se tiene contenido previo de aluminio. ¿Qué significa esto? Que en la concentración inicial, el contenido de aluminio será igual a 0. Además, el problema nos pide determinar la profundidad a la que se encuentra una concentración C sub X igual a 10 a la 16 átomos de aluminio por centímetro cúbico. Para asegurar esta concentración se requiere que la concentración en la superficie sea de 10 a la 18 átomos de aluminio por centímetro cúbico. Y además conocemos la difusividad del aluminio en silicio a 1100 grados centígrados, que es igual a 2 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados por segundo. Ahora apliquemos la solución de la segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick relaciona un perfil de composición con la función error de un cociente. Habiendo identificado las concentraciones C sub S, C sub X y C sub 0, vamos a proceder a sustituir en esta ecuación, ya que nuestra incógnita es X. No la podemos despejar directamente porque está siendo afectado este término por la función error. Sustituyendo entonces los valores, encontramos que la función error del cociente es igual a 0.99. Para poder extraer X de este cociente, necesitamos utilizar la tabla de función error. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente forma. Como dato de entrada, tenemos el valor de 0.99. La función error puede representarse con una gráfica o también con una tabla de datos como la que te muestro. Si observamos en la ecuación hay una igualdad, 0.99 es igual al valor de la función error. Por lo tanto, en la tabla identificamos dos columnas. Una columna que corresponde a Z, cuyo valor va desde 0 hasta 2.8, y otra columna que corresponde a la función error de Z. Vamos a buscar entonces 0.99 en las columnas que corresponden a la función error. Como puedes notar, no se encuentra en la columna. Vamos a ampliar la zona. 0.99 no se encuentra en la columna de función error. Cuando tenemos dominio sobre las variables y los procesos, podemos aproximar.
pero en el curso vamos a aprender el uso de la tabla de función error. Por lo tanto, aplicaremos el proceso completo. Quiere decir que el valor de 0.99 se encuentra en este intervalo. Para un valor de z entre 1.8 y 1.9. Como ya habrás notado, el valor de z corresponde al cociente. Para encontrar el valor correspondiente a z, siendo la función error 0.99, aplicaremos interpolación. Y dado que los valores son muy cercanos, podemos aproximarlo a una interpolación lineal. Vemos aquí que hemos relacionado los datos de z y su función error, y del mismo modo el valor que hemos determinado con la incógnita. Con estos valores podemos realizar esta gráfica, relacionando cada valor de z con su correspondiente valor de la función error. Esto nos genera triángulos semejantes. Como puedes observar, para el valor de la función error de 0.99 le corresponderá un valor de z comprendido entre 1.8 y 1.9. Aplicamos relaciones de semejanza relacionando los catetos. Identifiquemos los catetos. A, B, C, D. Una relación de semejanza es como la que está planteada. C es a D como A es a B. C es a D como A es a B. Lo planteamos de esta forma porque ahora vamos a representar los segmentos. ¿Cuál sería el valor del segmento B? La diferencia entre el valor de función error 0.9928 y el valor 0.9891. ¿Cuál sería el valor del segmento o cateto C? Z menos 1.8. Por lo tanto, sustituyendo los valores de los segmentos en la relación de semejanza, podemos determinar el valor de z que corresponde a la función error de 0.99. Tú puedes realizar este proceso con tu calculadora, con un programa o a través de las relaciones de semejanza. Sustituyendo los valores, encontramos un valor de z igual a 1.824. Pero recordamos que nuestra incógnita es x y que tenemos que despejarla considerando el valor de la función error. De la tabla, recuerda que la columna correspondía a z. Esto significa que hemos igualado el cociente x sobre 2 raíz de t a la variable z. Por lo tanto, podemos sustituir este cociente por el valor de z. Tendremos entonces que x sobre 2 raíz de t es igual a 1.824. Conocemos el valor de la difusividad y el valor del tiempo. Por lo tanto, podemos despejar, sustituir y operar para determinar el valor de la profundidad. A esta le corresponde 7.58 por 10 a la menos 4 centímetros. Y esta es la respuesta del problema 3.
Problema 4. El problema 4 aborda un proceso de carburización, es decir, difusión de carbono en acero. El acero es una aleación hierro-carbono. Tenemos entonces una situación similar a la del problema 3, en la que aplicaremos una de las soluciones de la segunda ley de Fick. Identificamos un acero con un contenido inicial de carbono, una concentración de superficie que corresponde a la del medio que lo rodea y que es la que provee el elemento que va a difundirse, y una concentración X que se alcanza a una profundidad X, bajo condiciones de tiempo y temperatura. ¿Qué nos dice el problema 4? Que es una aleación hierro-carbono. El contenido inicial del acero es 0.10% en peso de carbono. La concentración en la superficie alcanza 1.10% de carbono. Observa esta diferencia. La diferencia en composición es la fuerza motriz para la difusión. Es lo que permite que estos procesos puedan realizarse. Se origina un flujo de átomos de carbono desde la superficie, que contiene mayor concentración de carbono, hacia el interior del acero, que inicialmente tiene una composición menor. Se alcanza una composición de 0.30% de carbono a una profundidad de 3.5 milímetros. Este proceso se realiza en 48 horas y el problema nos pide determinar la temperatura necesaria para que se cumplan todas estas condiciones. Resolvamos el problema planteando la segunda ley de Fick. En la segunda ley de Fick involucramos un perfil de composición, la función error y un cociente. Pero el problema nos pide que determinemos temperatura. La temperatura se representa por la letra T. Y en la solución de la segunda ley de Fick no vemos ninguna variable T. Necesitamos entonces relacionarlo con algún otro término. La difusividad tiene una expresión tipo Arrhenius y es fuertemente dependiente de la temperatura. Por lo tanto, el proceso para resolver este problema implica aplicar la segunda ley de Fick, despejar la difusividad y a partir de la difusividad despejar de la ecuación tipo Arrhenius la temperatura. Ese será el procedimiento que seguiremos para dar respuesta a este problema. Ya que hemos identificado los valores correspondientes a las composiciones superficial, inicial y a una profundidad X, vamos a sustituir y determinamos que la función error del cociente X sobre 2 raíz de dt es igual a 0.8. Como necesitamos despejar la difusividad, observamos que está afectada por la función error. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de la tabla de función error para, conociendo el valor de la función error,
determinar el valor del cociente. Al igual que el problema 3, el dato de entrada es el valor de la función error. Y vamos a buscar este valor en la columna correspondiente. Ampliémoslo. Como habrás notado, el valor de 0.8 no se encuentra directamente en la tabla. Por tanto, es necesario interpolar. El valor de Z se va a encontrar entre 0.9 y 0.95. Siempre es necesario interpolar. Si ya tienes un dominio del proceso y cómo varía, puedes aproximar. Pero en el curso es obligación aplicar el proceso de interpolación cuando el valor de la función error o el valor de Z no se encuentren directamente en la tabla. Realizamos el proceso de interpolación, ya sea por la calculadora o también aplicando las relaciones de semejanza y encontramos el valor de Z. Z es igual a 0.9063. Recapitulando. Sustituimos los valores en el perfil de composición y encontramos el valor de la función error. Utilizando la tabla de función error, determinamos el valor de Z. Ahora vamos a igualar esta Z con el cociente. Y de esta forma podemos despejar la difusividad. El valor de la difusividad es 2.1577 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por segundo. Recordemos que la difusividad es fuertemente dependiente de la temperatura. Por lo tanto, al seguir un comportamiento tipo Arrhenius, podemos despejar la variable T. Para aplicar la ecuación tipo Arrhenius necesitamos los valores de la energía de activación y de la constante de difusión para la difusión de carbono en hierro FCC. Estos valores son 32.900 calorías mol y 0.23 centímetros cuadrados por segundo. Ahora sustituyamos. Sustituimos, despejamos y resolvemos. De esta forma, la temperatura necesaria para asegurar esa concentración de 0.3% de carbono a 3.5 milímetros debe ser 1192.96 Kelvin, lo que equivale a 919.96 grados centígrados. Y de esta forma hemos resuelto el problema 4. Hasta la próxima.